Y hacer videos todos los días, uno se puede desbandar un poco, se puede ir a veces a la banquina, pero hay que arriesgarse, porque todo que está conduciendo está siempre con un peligro latente, tiene siempre temor de que por algún descuido se puede ir a la cuneta. Y claro, hay que tocar distintos temas, porque si yo les voy a hablar a ustedes de lo que todo el mundo habla, ¿y qué ustedes qué les importaría ver a un viejo charleta allá en el fin del mundo? Ustedes tendrían que tener en su imaginación, o por lo menos ser complacientes conmigo, de saber que yo soy un tipo que va a hurgar en lo imposible. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de algo que nadie toca: los jueces. Son impolutos, intocables, parece que son hijos de la divinidad, no son hijos de seres humanos. Y si nos investigáramos a todos los jueces argentinos, pero le hiciéramos una investigación exhaustiva y los meteríamos todos en cana? Son todos unos atorrantes. ¿Vos te crees que alguno de esos ñatos que están prestándose para hacer todos los enjuagues que hacen son impolutos? Por favor. Pero claro, todo esto forma parte de un entramado, o sea, no es una cosa que se da así silvestre y que uno cosecha en las tardes de verano. Esto se da en un entramado de una sociedad conflictuada que arranca, fíjate vos bien, arranca con Cornelio Saavedra. Digo, es lo que nos ha llegado como referencia, a lo mejor había otras anteriores a esa. Con Cornelio Saavedra arranca, fíjate vos, mirá cuánto tiempo hace que manda a su hijo a comprar unas fragatas aquí a Estados Unidos. Y le dan un pilón de guita para que venga a comprar la fragata. Y nunca en su puta vida compró ninguna fragata y se patinó toda la guita. Mirá desde cuándo arranca la corrupción en nuestro país. Entonces, nosotros ahora vamos a tratar de, no vamos a decir que vamos a ir en detalles y detalles, vamos a tratar a grosso modo de explicar por qué se produce la corrupción. Que eso es lo que a veces importa, porque hay mucha gente que dice, corruptos, son chorros, afanaron todo, y es razonable que piensen así, pero hay un hilo conductor, un espinel que recorrer, y ese espinel está muy concentrado, o sea, no es que son eslabones sueltos que vos lo tenés que unir porque tu imaginación los va a unir, no, son eslabones sueltos que tienen relación uno con otro, y esa relación indefectiblemente están guiadas por un solo concepto, por una sola virtud, que es la política y el poder. Desde esos dos parámetros se desliza todo lo que significa corrupción, no en Argentina, en el mundo entero. No es que te crees, acá tampoco no hay, acá nada más que los de acá son ya a niveles estratosféricos, ya no son de raterías como las nuestras. Y claro, para eso hay que cortar en profundidad hasta el hueso. O sea, la mayor parte, o sea, la mayoría de las grandes fortunas argentinas no son producto del laburo, del trabajo, de trabajar 8 horas, de ir en el tranvía o en el colectivo o caminando. Son fortunas enormes que entraron por un agujero grande así y que continúan, pero las más, digamos, las más extravagantes se producen, las primeras grandes extravagantes, que es el origen de los estancieros, o sea, apañado por el poder inglés, que era el cliente, eran la conquista del desierto y la virtud expansiva de Roca, que regaló miles y miles de hectáreas de cuadras de campo a los amigos. Ahí empieza el origen de las grandes fortunas, que hoy todavía son patricias las grandes fortunas argentinas, de una proporción inimaginada. O sea, son unos atorrantes, pero anda a decirle, ¿quién le dice que sos un atorrante y que toda su riqueza
toda su riqueza, el origen es espurio, y eso no se lo puede decir. Pero nosotros que hoy estamos con el bisturí bien afilado y no le vamos a mezquinar el tajo al esqueleto. vamos a buscarle bien en la profundidad. Ahora bien, nosotros sabemos que detrás de cada acto político de importancia, de relevancia, una gran obra monumental, un gran proyecto, un gran desarrollo, hay una cantidad encadenada de actos de corrupción. Pero no son a través de las decisiones que se tomen para mejorar una situación que se origina la corrupción. La corrupción se origina a partir del desarrollo del proyecto. Es decir, un gobierno trae un plan de acción para desarrollarle el país en distintas regiones. Para eso se necesita planificación. ¿Quién lo hace? Y la persona que empieza ya a agarrar un lápiz y un papel, no lo hace gratis, no lo hace por amor a la patria. Ese tipo ya se engancha, se envuelve en un acto de trabajo, porque él trabaja, lo contratan. ¿Quién lo contrata? Y el que va a hacer la obra o el que va a manejar las decisiones de hacer la obra. Ese tipo no trabaja gratis, porque pretextos no le faltan. En primer lugar es político, generalmente no es un tipo del barrio que te lo van a llamar, no, es un político que estuvo en el entrevero de todo el proceso de llegar políticamente al gobierno, o sea, de tener el poder. Ese tipo lo primero que piensa, él y todo su cofradía, es tener capital para hacer política. O sea, no se puede hacer política sin plata. Entonces, ¿qué hace ese tipo? Y ya no habla en nombre, él en el fondo lo que quiere es salvarse, pero habla en nombre del partido o del grupo político o de gran proyección. En fin, el cuento no le falta, historias para inventar y justificar las tropelías que piensan hacer no le falta. Entonces, detrás de la pantalla de un movimiento político, capital para hacer política, para mantener el poder, para ayudarte a vos, necesita tener mucha guita. Entonces ya de entrada, cuando empieza un proyecto, ya están afilando los cuchillos para ver cuántos se quedan. Ahí empieza la corrupción estructural que tenemos nosotros instalada en el país. Dentro de la escala de esos proyectos de gobierno hay una cadena ascendente y descendente de prioridades. O sea, los municipios tienen una prioridad. El que es intendente de un partido tiene sus proyectitos. Siempre el contenido y el contexto es el mismo, capitalizarse, o sea, hacer la obra, hacer el gran aspaviento, la obra, la nobleza de la grandeza que viene a resolver todos los problemas, crear fuentes de trabajo es otra historia, y hacer obras de servicio importantes, hacer hospitales, hacer escuelas, hacer caminos, por el asfalto, por el gas, el agua potable, en fin, las cloacas, en fin, la modernidad va trayendo muchas necesidades nuevas. O sea, antes no se hablaba de cloaca y agua potable casi en ningún lado. Ahora son prioridades, hacer hospitales, en fin. O sea, proyectos no faltan porque hay miles de tipos que están pensando a ver cómo se arreglan, se acomodan ellos. Entonces, el amigo del amigo del amigo le acerca ideas. Empieza a funcionar, como te dije al principio antes, con el tipo que con el lapicito origina o dice, che, en tal lado habría que unir tal pueblo con tal pueblo, o el río tal o el arroyo tal, habría que hacer un puente porque se inunda, que no sé, en fin. En tal lado no hay hospital, en tal lado faltan escuelas. Posibilidades, la Argentina está todo por hacer, así que proyectos es lo que sobran. O sea, pretextos para tener riqueza fácil no sería interminable. Te parás así, cerrás los ojos y abrís y ya tenés 100 proyectos. Entonces se constituye naturalmente, por osmosis, el proceso que va a desembocar en una enorme corrupción en la medida del poder que tenga el que lo genera, que genera la idea. Cuando las ideas bajan de presidencia de la nación, y los proyectos son gigantescos, porque los amigos del presidente lo llevaron a ese lugar. O
sea, los amigos son los que te llevan a vos a un poder absoluto. Ningún desconocido es parte de tu proyecto político. Son todos amigos, son todas mafias, son todas asociaciones, son todas cofradías, son todos amigos del colegio, en fin. Todo eso no es que un tipo se encuentra para hacer un negocio. Si se encuentran para hacer un negocio de casualidad porque alguien los presenta, es porque los lazos comunicantes, los vasos comunicantes tienen alguna relación social, cultural o por cofradía, por sociedad secreta o por lo que vos quieras. Hay mil formas de juntar a dos o más tipos para hacer un proceso de un proyecto político y un proyecto económico. Entonces esa gente baja de presidencia, dice, bueno, che, tenemos que hacer mover el país, porque esto está parado, el gobierno anterior hizo desastre. No importa quién haya sido el gobierno anterior. El gobierno anterior es el caballito de batalla para empezar un nuevo proyecto. Entonces, alguien tiene que ser el culpable de lo que no está hecho en el país. Y entonces, ahí caen todas las cosas. Ahora bien, para esa estrategia de realizar una nueva conciencia, tenés que tener paleros, o sea, tenés que tener socios, tenés que tener tipos que apechuguen con vos para inventar o para sostener tu relato. Tenés que tener periodistas, tenés que tener medios de comunicación masiva, tenés que tener asociados, tenés que tener ingenieros, tenés que tener gobernadores, políticos, en fin, sociólogos, en fin, todo un equipo de trabajo. No llegás de la noche a la mañana, esto lo venís construyendo con el tiempo, hasta que llega a la decisión de decir, bueno, muy bien, vamos a hacer tal proyecto, vamos a hacer tal proyecto, vamos a hacer tal proyecto. En todo eso que están pensando, estás incluido vos. Pero no estás incluido vos para... Ellos están desesperados por beneficiarte a vos. No te creas eso, que están enloquecidos que entran al gobierno para ver cómo te pueden ayudar. No. Este es el secreto de todo gran proyecto destinado a resolver los problemas que no había resuelto el gobierno anterior. Fíjate cómo empieza a tomar forma. Ahora bien, aquí intervienen otros factores, que son, por ejemplo, la empresa que va a intervenir. ¿Qué empresa es? Y la empresa de los amigos. Pero los amigos a su vez tienen amigos. Si va a ir a una licitación pública, porque no puede ser una adjudicación, tiene que cubrirse todas las etapas que la ley, la jurisprudencia, la moralidad indica. O sea, no van a hacer una adjudicación por decreto. Entonces va a una licitación pública. En la licitación pública se compran los pliegos, 4 o 5 empresas que van a intervenir, que a su vez son todos amigos. Son todos amigos, o sea, no hay un tipo que sea ajeno a eso. Y si hay algún ajeno, tiene algún influyente contacto ahí, que es un palero o lo que le llaman un lobista, que viene en representación de una empresa internacional, que está instalado en Argentina. Entonces se reúnen ellos en un asado, en no sé qué, che, mirá, hay este proyecto. Me dijeron de presidencia que van a sacar tal cosa, en fin, ellos tienen oidores en todas partes. ¿Quién la puede hacer esta obra? Y mirá, fulano la puede hacer, pero fulano lo puede ayudar, y este también, en fin, todos en un proyecto de, qué sé yo, 1.500 millones de dólares, algo, entran todos, directa o indirectamente. Entonces entre ellos deciden quién va a ganar la licitación, quién va a ofrecer menos. Después hay un montón de cláusulas que nadie termina una licitación por el precio acordado. Siempre una licitación sale el 50 o el 100% más cara de lo que se acordó en el precio que estaba en la licitación. Pero eso ya ellos lo saben manejar perfectamente bien, porque los amigos que determinan la parte financiera del gobierno son también todos compinches. Fíjate cómo se va armando el entramado. Todos los procesos eso. Ahora bien, después interviene ya la otra pata, que es la pata del financiamiento, el banco. Ahí
otro arreglo a nivel nacional e internacional. Se necesita dinero para que realicen esas obras, ya sea una carretera, ya sea un hospital, ya sea un puerto, ya sea, en fin, lo que sea, tiene que intervenir el capital, porque no hay capital argentino. El capital argentino hacen unos mangos y se lo llevan, lo fugan. Entonces, ir al capital internacional. Ahí aparecen los piratas internacionales, que son los que van a financiar la obra. Y ahí no te digo nada, cuánta plata corre, y lo que vale 10 pesos se lo cobran a Argentina 50, por las dudas. En fin, miramos cómo se va armando todo lo que es la corrupción, que ahora alegremente todo el mundo habla de que todo el mundo es corrupto, pero mirá cómo se arma. Y eso forma todo parte gente de una corriente política. Y a veces también los adyacentes, no te creas. Ya para cuando se llegan a estas instancias ya están involucrados todos, directa o indirectamente. Por decirte, Techín, Benito Rogio, Ingeniería, Lázaro Báez, La Mar en Coche. Todo el mundo está involucrado directa o indirectamente porque son todos cofrades, o sea, ninguno es ajeno a eso. Y el referente principal es allá arriba. Allá arriba está el titiritero, que dice, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer eso, vos eso, esto te cuesta tanto, esto te cuesta tanto. O sea, el problema de la corrupción no es nuevo, ni es una novedad para nadie. O sea, esto es una novedad para la gilada. Entonces, por eso cuando vos ahora escuchás todo este show de la corrupción, nadie es ajeno. ¿Vos te crees que alguien de todos los que están batiendo el parche, incluyendo los jueces que son los principales, son desconocedores y tienen que investigar? Si ellos saben, oíme, dicen que en los bolsos de López eran 20 millones de palos verdes, 20 millones de dólares, y en el trafique desaparecieron 10 y pico. ¿Vos crees que no se sabe de dónde vino esa plata? Oíme, es fácil saberlo, es muy fácil saberlo. ¿Quién dio esa plata? Porque alguien la tuvo que dar. Esa plata no la imprimió la Reserva Federal de López o de Devido o quien fuere. Alguien puso esa guita para alguien. Nadie desconocía que esa guita estaba en danza, guardada en la casa del cabeza de turco, que era López. Y debe haber miles de millones de gente impoluta, de los que están ahora arriba, que no resisten un minuto de investigación. Pero ahora se trata de caerle al gobierno anterior, porque estos necesitan tiempo. O sea, estos tienen que levantar una apalada, porque los patrones de ellos son los que le están indicando lo que tienen que hacer. Entonces, para los patrones de ellos llevarse toda la riqueza del país, que eso es el propósito, llevarse toda la riqueza del país que está en las manos de las corporaciones, necesitan tener aceitados los medios locales. Y entonces son las propinas que los medios locales toleran y ceden y participan. O sea, toda esta corrupción nacional son las propinas de las grandes corporaciones, que son los que dejan hacer a la gente que es funcional a sus proyectos, las grandes corporaciones. Por lo tanto, políticos, jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación masiva, todo ese sector de la sociedad púlcra de la República Argentina está envuelto en esto. No hay ninguno que zafe. De las comunidades que vos te quieras, árabes, judíos, franceses, italianos, americanos, todos están metidos porque todos abrevan de la misma fuente, o sea, de la misma fuente que es la República Argentina. Entonces es una gran cofradía, es una hermandad. Por eso yo digo que es la mafia, porque son mafias internacionales que operan y que tienen como rehén solamente al pueblo argentino, que son 40 y pico de millones de habitantes que no conocen y que no tienen acceso a poder detener
jauría de delito nacional e internacional. Esto es una cosa que no es ninguna novedad. Yo no lo tengo minuciosamente capacidad, no tengo minuciosamente capacidad para explicártelo en detalle, pero esto así funciona, porque siempre ha funcionado así, no es una novedad. Entonces, por otro lado, son los que fugan dinero, son los que tienen bancos internacionales a su servicio, son los que hacen todas las achurías habidas y por haber, ahora las hicieron y las van a seguir haciendo. Por otro lado, está la gran mayoría de gente que produce la riqueza con su laburo y el que consume lo que estos mismos le producen, porque todo es una asociación. No te creas que los que hacen grandes afanos, que dejan afanar, o sea, que pagan el peaje al movimiento político de turno, le pagan un peaje para llevar. Esos 20 millones que le dieron a López, de los cuales solamente aparecen 10 o 9, eso es porque se llevaron, qué sé yo, 250 o 300 millones de dólares en un solo toque, en un jaque, y le dieron esa propina de 20 millones. ¿Te imaginas lo que deben haber comprado cuando pagan 20 millones de dólares? ¿Vos te imaginás qué peaje estaban pagando? No podemos tener idea de qué se ha pagado. Ahora, como eso hay miles, esos son los que ahora se han descubierto, pero ahora incluso en el gobierno actual debe haber exactamente lo mismo, a lo mejor más cantidades, porque ahí entra los préstamos bancarios, ahí prestan las concesiones, ahí las grandes obras de infraestructura, los grandes negociados de compra de combustible, las grandes participaciones de las empresas internacionales en el tema del gas y del petróleo, de la minería, en fin, todo está ligado. Entonces, toda la corrupción que ahora se habla tarde, son comisiones, mordidas, peajes que se pagan para ceder parte del patrimonio tuyo, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y de tus tataranietos. Fíjate vos qué simple que es la cosa. Ahora vos me dirás, pero che, ¿tanto es así? ¿Y no se puede resolver esto, que no haya más corrupción? Yo te digo, ni lo soñés. Porque no se trata de un gobierno, no se trata de un movimiento político. El gobierno llega al poder por un movimiento político que no tiene nada que ver en este tema. El movimiento político, el que pone el voto, no recibe ningún beneficio, excepto que sea un gobierno de tinte que tenga como propósito mejorar la justicia social y todas esas cosas. Pero lo demás, independencia económica y soberanía política, sonaste, eso ni lo pensés. Querrán más o menos mantener calmado, por eso dan los planes sociales, por eso Macri ahora está dando todos los beneficios a los pobres, para que no le corten las calles, para que no le enturbien el agua. Pero que va a desaparecer la corrupción, no hay forma. Porque al poder se llega por ya luchas superiores, no se llega por convencer a la gente que vaya a votar y que... Eso es para la gilada. Se llega por proyectos ya muy estructurados desde una posición suprema de manejos de poder. Y entonces esa gente que llega representando poderes que ni sabe cómo son ni de dónde parten, solamente ellos son designados para operar nada más. Son operadores. Los grandes tipos que nosotros tenemos posibilidad de verle la cara son operadores de un poder omnímodo internacional que no tenemos idea. O sea, sabemos de los builders, sabemos de todo eso, pero no podemos llegar al meollo así para verlo con lupa, no. Entonces, no van a cambiar nada, porque si llegase otro gobierno, el que sea, tiene que ajustarse sí o sí a lo que ellos te imponen. Por eso Cristina lo dijo el otro día. Un gobernante no tiene más que el 20%. ¿Vos sabés lo que significa que una presidenta que tuvo 2 periodos de gobierno legítimo, o sea, democráticamente elegida por el pueblo, que te diga que solamente
gobernando el país tuvo solamente el 20% del poder? Analizalo. Quiere decir que el poder va a estar permanentemente, ese poder del 80%, que Cristina lo confiesa, está permanente. No es que apareció ese poder cuando Cristina fue presidenta, o Néstor, o quien fuere. Ese poder está permanente instalado en el país. Por eso que toda la corrupción que existe es, en alguna medida, para vender los proyectos que ese poder omnímodo mundial necesita. Y entonces paga comisiones, arreglos, corruptelas a los que firman, o sea que dan la orden para empeñar el país, para dar una provincia, para dar la minería, para dar el comercio exterior, para dar los cereales, para dar la tierra, para dar, en fin, todo, para que ellos vengan y operen. Entonces, esos, por ejemplo, esos 20 millones de dólares que le encontraron a López, y eso es un pago de algo que debe valer por lo menos 1.000 millones de dólares, lo que él otorgó con su firma para que haga quién sabe quién. Por eso no se va a saber nunca quién es el que corrompió al corrupto. Ya tendría que estar. ¿Vos te crees que López, cuando lo apretaron, nos dijo, esa guita me la dio fulano y fulano? Tiene que haberlo dicho, es seguro. Pero eso no se va a saber nunca, porque los jueces están puestos ahí para eso, para que no se sepa nada. Y lo van a meter en cana y, en fin, todo ese trafique, ese show que están haciendo. En fin, te quería hablar de estos temas hoy porque yo sé que estos temas te pueden interesar. Yo no soy el especialista en este tema para hablar del... pero sí tengo oído bastante sobre cómo funciona la cosa. Y así es el país, y así va a seguir siendo, no lo va a cambiar nadie. Aunque viniese Perón lo tenía el poder él solo, por eso lo sacaron. Perón tenía la suma del poder, por eso a cañonazo limpio lo sacaron. Desde que sacaron a Perón, no se volvió a recomponer la República. Y pueden la seguridad que no va a volver nadie que pueda tener la injerencia y la capacidad y la suerte para gobernar otra vez con plenos poderes, sobre todo frente a un mundo globalizado que no te va a permitir moverte para nada. Y si alguien llegara con la suma del poder, como el caso que fue el de Chávez, que llegó con la suma del poder, mirá en qué terminó. O sea, porque él terminó porque lo terminaron ahí se acabó todo. Se acabó todo el movimiento de liberación Latinoamérica, se acabó todo. Por lo tanto, hermano, y con esto termino, la corrupción no va a terminar nunca. Lo único que va a suceder es que cambien los corruptos y cambien los corruptores. Pero la corrupción, esa es milenaria y va a seguir por el resto de los tiempos. Así que prepárate para enfrentarla con tu aceptación, si es que querés sobrevivir a todo este vendaval que está desatado sobre todos nosotros.